Si yo quisiera una hamburguesa en este momento y tuviera el dinero para pagarla, solo bastaría que tomara mi celular, o mi computadora en este caso, y eligiera uno de los tantos servicios de entrega que hay. Y en unos minutos tendría a una persona en la puerta de mi casa con el pedido. Empresas que se han extendido debido a la alta demanda de mensajería durante la pandemia. Pero así como se van extendiendo, también se va extendiendo la inconformidad. Pero aunque algunos cataloguen la llegada de estas empresas como el inicio de una nueva era donde está todo al alcance de un clic o un dedazo, lo cierto es que tras esta realidad se esconde algo nada novedoso. Y es la explotación del siglo XIX con rasgos del siglo XXI y con muchísimos agravantes. Pero hay que entender qué es la famosa economía colaborativa, o mejor dicho, hagamos una introducción a lo que yo quiero llamar capitalismo. Capitalismo, aplicaciones, apps, capitalismo. Soy un fucking genio. Empresas de mensajería como Globo, Apetito 24, WhatsApp y otras similares, así como otras en diferentes rubros como Airbnb y Uber, forman parte de la llamada economía colaborativa. Estas se presentan como una aplicación que busca poner en contacto gente que necesita un servicio con gente que lo brinde. En el caso de Uber, por ejemplo, esta empresa se presenta solo como una aplicación que pone en contacto conductores con gente que necesita un servicio de transporte y cobra una tarifa por el uso de ella. En el caso de los servicios de mensajería y entrega como Apetito, estos ponen en contacto a una persona que necesita comida u otra mercancía con uno de sus, entre comillas, socios, para que le brinde los servicios requeridos. Estas empresas se han formado bajo la idea de que todos son socios, o todos son sus propios jefes, y se cobijan en la figura de mediador para ejercer una creativa forma de explotación. Quizás muchas de estas circunstancias, estas relaciones no son las tradicionales, en donde la persona trabaja en un horario específico, trabaja para una sola persona, recibe un monto específico, y esto le ayuda muchas veces a la empresa a no generarse una obligación con el empleador. Obviamente los excluye de las relaciones de trabajo, de la seguridad social, las prestaciones laborales, los derechos laborales, porque se entiende como una voluntariedad por parte de la persona que desarrolla ese trabajo. Entendamos muy claro que estas personas no lo hacen porque no tienen más nada que hacer, sino porque necesitan brindar este servicio. Una idea que venden a los propios trabajadores. Ellos primero te pintan un mundo ¿sabes? De que tú eres tu propio jefe, de que tú eres de que vas a obtener ganancias y que por lo menos te ofrecen un paquete de que mira, vas a ganar un porcentaje de 300 a la semana y a la final casi que todos los meses te van disminuyendo como que las ganancias, entonces por eso es que ella es contento en la mayoría de los motorizados. Este es el caso de Apetito 24, cuyos trabajadores se habían rebelado la semana antepasada. Esto contra la violación de la empresa de los acuerdos sobre tarifas, el retiro de pago extra por el caso de la pandemia, además de arbitrariedades que se cometían en los pagos, como por ejemplo que la empresa reconociera menos entregas de las efectuadas. Y te pagaban como que era el más largo, pues por lo menos el de si cuando agarraste un pedido en San Francisco, entonces te van a pagar el que llevaste hasta la 12 de octubre, que fue más lejos, pero lo que entregaste por ahí cerca de San Francisco, no te lo están pagando. Te estaban quitando por el 0,50 centavos por cada entrega, entonces te pagan uno solo, entonces a la final deberían pagando como que era $2 por 4 pedidos que son entregados. Entonces ahí fue donde vino la protesta, que entonces ellos se quejaban por la aplicación y no le paraban bola y entonces Apetito seguía robando a los motorizados hasta que ellos se cabrearon y bueno, trancaron calles. Globo por su parte también genera descontento realizando ajustes en sus tarifas en detrimento de la ganancia de sus, entre comillas, asociados. Esto, entre otras irregularidades que ya han sido denunciadas por los trabajadores en el pasado. La tarifa mínima era 1.25, el pedido más mínimo. Últimamente nos bajaron la tarifa, ya hay pedidos de 90 centavos, los cuales a veces cae un pedido formado, ponle un ejemplo, del Rey de Vía España, para entregar ahí mismo, nos pagan 90 centavos
por ir a hacer una compra de 10, 15 artículos y entregarlo ahí a una cuadra, que es la tarifa mínima. Porque como nos pagan por kilometraje, entonces nos paga eso. Esa es la tarifa que maneja Globo. Cuando son pedidos largos, nos paga más, pero igual siempre nos roban también, por el sentido de que Globo, el kilometraje de ellos lo agarran por corredor, el cual nosotros en moto no podemos agarrar corredor. Entonces siempre el kilometraje también es algo que nos reportan de ahí. En muchos casos estas personas no tienen ni siquiera prestaciones y se les exige para trabajar que aporten su propio medio de transporte, su propio celular, el costo de los minutos de celular y también su propio seguro médico. Claro, combustible, repuesto de moto, saldo, pues tiene que tener saldo, si no, no pueden trabajar con la aplicación. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, todos los gastos de Ocoro es el motorizado como tal. Pero realmente se trata de trabajadores, porque estas personas están bajo la normativa de estas empresas. Además, generan ganancia, plusvalía para las mismas. Con estas empresas multinacionales se hacen multimillonarias a costilla de un trabajo precario. Los trabajadores no les pagan seguro social, los trabajadores no tienen derecho a vacaciones, no tendrán derecho a una jubilación cuando tengan edad de jubilarse. En fin, estos son problemas que hay que atender ahora. Pero lo que pasa es que esa figura de trabajador no se reconocen y quedan desprotegidos de la ley que ampara a todos los trabajadores. Pero son condiciones a las que deben someterse las personas que necesitan de este tipo de empleo precarizado. Por ejemplo, grupos súper vulnerables como los inmigrantes que están en situación de irregularidad. Pero la cosa va más allá, porque son, por ejemplo, los empleados, en este caso los trabajadores, los responsables de facturar cada pedido que hagan. Por tanto, la empresa no lo factura como propio y por tanto no debe declararlo a la hora de declarar impuestos. Exigirle a las personas que le prestan sus servicios que facturen el trabajo realizado. Esta es una suerte de evadir la obligación a través de un mecanismo probatorio que les va a decir no es una constancia de salario, esa persona me factura. De una intención para regular todo este caos está el proyecto de ley 161, que está en segundo debate, pero poco se ha movido desde que se propuso en septiembre del año pasado. Pero esto no se limita a Panamá. En países como Argentina, trabajadores de servicios como Globo y Rappi han efectuado huelgas e incluso formado sindicatos. Y en países como España, los trabajadores de Globo y otros se han organizado e incluso presentado casos en la corte, en donde se ha determinado que la relación de los llamados riders, entre comillas, es efectivamente la de un asalariado. Y a estas alturas se deben estar preguntando por qué este tema es importante. Y es que lo que nos venden como ser emprendedores y libertad es básicamente la informalidad y la precariedad disfrazada. Una precariedad que sufren cerca de 93.000 panameños, no solo en estas plataformas, sino bajo la tutela de otros mercaderes de miserias. Y es que se suman a temas como la informalidad, que hemos dicho antes, ronda el 47% de la población económicamente activa. Es la justificación de crear empleos que da como resultado trabajos basuras, que generan ganancias para uno y miserias para otros. Algunos hacen festín de la necesidad humana y nos venden sus soluciones como las soluciones para todos. A estas alturas tenemos que saber que somos antónimos. Su avance es retroceso. Lo novedoso para ellos es retrógrada. Y lo que nos pintan como futuro es la inexorable vuelta al peor de los pasados. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus contactos. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte acá abajo. Y si estás en Instagram, por favor, sígueme y comparte también con tus amigos. Gracias y hasta la próxima semana.